Podremos mantenernos unos 5 minutos. Eso es todo lo que podemos hacer. Esta aeronave enfrenta lluvias torrenciales y vientos aulladores en su aproximación a Nueva York, lo cual en sí mismo no tiene nada de especial. Pero los pilotos a bordo vuelan con un enorme nudo en el estómago porque la situación en la que se encuentran ahora está lejos de ser normal. Mantente al tanto. El espacio aéreo alrededor de la ciudad de Nueva York es uno de los más ocupados y complejos del mundo. Con 3 aeropuertos internacionales principales a solo unas pocas millas entre sí, y luego 35 aeropuertos más pequeños en la zona circundante, el sistema ha sido desarrollado para mantener el flujo del tráfico aéreo de manera eficiente y segura en la región, convirtiéndolo esencialmente en la 8ª maravilla del mundo. De hecho, este sistema funciona tan extraordinariamente bien que casi nunca ocurre nada fuera de lo normal. Casi nunca. La tripulación y los pasajeros del vuelo 052 de Avianca, en un día invernal de 1990, no tenían idea de que estaban a punto de convertirse en la excepción a esa regla. Avianca es la aerolínea bandera de Colombia y la segunda más antigua del mundo en operación continua, después de la aerolínea neerlandesa KLM. A finales de los años 80 y principios de los 90, Avianca operaba una flota compuesta por 3 modelos de Boeing: el 747 para vuelos de largo alcance, el 727 para vuelos de corto alcance, y para las rutas de alcance medio usaban el ya anticuado Boeing 707. El 707, un avión de fuselaje estrecho con 4 motores, fue el primer jet comercial estadounidense realmente exitoso cuando entró en servicio en 1958. De hecho, ya hablé de él en mi segundo canal, Mentour Now. Pero aunque el 707 fue revolucionario cuando salió al mercado, para 1990 ya se consideraba un poco un dinosaurio. Avianca operaba el 707 320 Charlie, que era la versión de mayor alcance, con un alcance de más de 6.000 millas náuticas. Y esto lo hacía ideal para el servicio directo de Avianca, 4 veces al día, desde Colombia al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. De estos vuelos, 3 salían de Bogotá y 1 de Medellín, y ese, el que salía de Medellín, tenía el número de vuelo 052. En la tarde del 25 de enero de 1990, 3 pilotos y 6 tripulantes de cabina se preparaban para el despegue de su 707 desde Medellín tras un corto vuelo de 1 hora desde Bogotá. Al mando del vuelo estaba un capitán de 51 años que volaba para Avianca desde 1962, durante los cuales había acumulado una amplia variedad de habilitaciones y un total de 16.787 horas de vuelo, incluyendo unas 1.500 en el 707. El primer oficial tenía 28 años y un total de 1.837 horas, de las cuales apenas 64 eran en el 707, así que había una gran diferencia de antigüedad entre los dos. De hecho, el capitán había ingresado a Avianca apenas 3 meses después de que naciera el primer oficial. Y por último, pero no menos importante, el tercer miembro de la tripulación de vuelo era un ingeniero de vuelo de 45 años, que en realidad era el más experimentado en ese tipo de avión, con un total de 10.134 horas, incluyendo 3.000 en el 707. Ahora bien, ninguno de los miembros de la tripulación tenía antecedentes de dificultades en entrenamiento, pero según los estándares actuales, la calidad del entrenamiento en esa época sería considerada bastante anticuada. En 1990, por ejemplo, Avianca aún no instruía a sus tripulaciones en los principios del CRM, o gestión de recursos de cabina, que es el conjunto de estrategias que usamos los pilotos para asegurarnos de aprovechar correctamente el conocimiento, las opiniones y la conciencia situacional de cada miembro de la tripulación. Además de eso, también había algunos problemas con el dominio del idioma inglés entre muchos de los pilotos de Avianca. Y al parecer, el capitán de este vuelo no hablaba suficiente inglés como para sentirse cómodo hablando con los controladores de tránsito aéreo estadounidenses, algo que pronto jugaría un papel importante en esta historia. En todo caso, de vuelta en la aeronave, como esta era una escala en ruta, los pilotos no necesitaban revisar el libro técnico ya que lo habían hecho al comenzar su jornada en Bogotá. Pero sabían por ese vuelo anterior que este avión de 22 años tenía varias fallas técnicas aplazadas que podían ser significativas. La más importante era que el piloto automático estaba marcado como inoperativo, lo cual en sí mismo no es realmente un problema. Los pilotos somos perfectamente capaces de volar el avión manualmente si es necesario, pero esto sí implicaba que la carga de trabajo durante el vuelo sería mayor de lo normal, especialmente en un vuelo tan largo como este.
Además de eso, la tripulación del vuelo anterior también había reportado que los directores de vuelo no funcionaban correctamente cuando se usaban en modo de aproximación. El director de vuelo es una superposición en las pantallas principales de vuelo que le indica a los pilotos cómo volar para seguir una trayectoria deseada específica. Por ejemplo, al realizar una aproximación instrumental manual, el director de vuelo puede configurarse en modo de aproximación para ayudar al piloto a seguir la senda de planeo y localizar las señales del sistema de aterrizaje por instrumentos. Ahora bien, sin piloto automático y sin director de vuelo funcionando en modo de aproximación, una aproximación ILS tendría que hacerse usando lo que llamamos datos crudos. Y eso significa que el piloto debe mantener el rumbo y la trayectoria únicamente con referencia a un par de indicadores de desviación que muestran de forma aproximada la distancia entre el avión y la senda de planeo y el localizador. Ahora bien, volar una aproximación ILS con datos crudos es algo que rara vez hacemos porque aumenta mucho la carga de trabajo y por lo tanto también la dificultad. En fin, de vuelta en Medellín, la tripulación de cabina ayudaba a embarcar a los últimos pasajeros, llevando el número total de pasajeros a 149 más los 9 miembros de la tripulación. Y mientras la tripulación de cabina hacía eso, la tripulación de vuelo recibió la documentación de despacho y el plan de vuelo del despachador de Avianca. Este plan de vuelo indicaba a Boston como aeropuerto alterno en caso de no poder aterrizar en el JF Kennedy. Y también incluía un desglose de la carga de combustible requerida para el vuelo. Los requisitos utilizados por Avianca indicaban que el vuelo debía tener suficiente combustible para rodar hacia la pista, despegar y luego volar hasta su destino. Realizar una aproximación frustrada allí, luego volar hasta Boston, mantenerse en espera durante 30 minutos a 1500 pies y luego aterrizar. Todo esto más el combustible de reserva equivalente al 10% del tiempo total de vuelo entre Medellín y Nueva York. Esto significaba que para el vuelo de 4 horas y 40 minutos hacia Nueva York se requería un mínimo de 6 horas y 8 minutos de combustible, lo que equivale aproximadamente a 73.930 libras. Y además, para añadir un margen adicional de seguridad, la política de Avianca era cargar más combustible por encima del mínimo hasta alcanzar el peso máximo de despegue permitido para la pista prevista. Así que, con un despegue planificado desde la pista 36 en Medellín, la tripulación pudo cargar un total de 82.000 libras de combustible, de las cuales 1.500 se consumirían durante el rodaje, llevando así al avión a su peso máximo de despegue. Así que, desde el punto de vista de la tripulación de vuelo, habían cargado bastante más combustible del requerido, por lo que probablemente pensaban que estaban más que preparados para cualquier tipo de contingencia que pudieran enfrentar. Pero dicho eso, en realidad no tenían idea de la verdadera gravedad de la situación que ya se estaba desarrollando en su destino. Ese día, un gran sistema de baja presión se encontraba sobre todo el noreste de Estados Unidos, generando nubosidad baja, niebla, precipitaciones y vientos fuertes desde toda la costa este hasta Canadá y tierra adentro hasta Chicago y más allá. Con condiciones que se esperaba empeoraran más tarde ese mismo día, los especialistas de la Administración Federal de Aviación en el Centro de Control de Flujo en Washington, D.C., comenzaron a discutir cómo manejar la situación desde temprano en la mañana, mucho antes de que el vuelo 052 de Avianca saliera de Medellín. El Centro de Control de Flujo, o simplemente Control de Flujo, es el centro neurálgico de la red de tránsito aéreo de Estados Unidos. Determina cómo se utiliza el espacio aéreo estadounidense a gran escala. Su función principal es asegurarse de que la demanda coincida con la capacidad en los principales aeropuertos del país en tiempo real a medida que cambian las condiciones. Durante los periodos de mal clima, el número de aviones que un aeropuerto puede aceptar disminuye, ya que la baja visibilidad puede impedir el uso de algunas pistas o los vientos fuertes pueden obligar a los controladores a espaciar más los aviones en aproximación. Y esto significa que también debe reducirse el número de vuelos en ruta hacia ese aeropuerto o algunos no podrán aterrizar. Y ahí es donde interviene el control de flujo. Cuando se reduce la capacidad de un aeropuerto importante, el control de flujo implementa lo que se conoce como un programa para responder. Una forma de hacerlo es ordenando una espera en tierra para los aviones que se dirigen al aeropuerto afectado, retrasando su salida para no exceder la capacidad del destino. Ahora bien, para los pasajeros estos retrasos pueden ser muy frustrantes, pero es mucho mejor mantener los aviones en tierra que causar demoras en vuelo o incluso desvíos. El día de esta historia, el control de flujo sabía desde temprano que probablemente tendría que implementar programas restrictivos para toda el área de Nueva York,
ya que se esperaba que las condiciones cayeran por debajo de los mínimos de aterrizaje en los aeropuertos principales de la región, incluido el JFK. Pero para entender cómo esto afectó la historia del vuelo 052, también necesitamos explicar cómo está estructurado el sistema de control de tráfico aéreo en el área de Nueva York. En los niveles superiores, todo Estados Unidos está subdividido en 22 sectores diferentes, cada uno bajo el control de un Centro de Control de Tráfico Aéreo de Ruta, o ARTCC. El ARTCC de Nueva York controla el tráfico sobre la ciudad de Nueva York y Long Island, así como partes de varios estados vecinos. Está limitado al norte por el ARTCC de Boston y al sur por el de Washington. Si una aeronave se dirige a un aeropuerto dentro del ARTCC de Nueva York, entonces, a mitad del descenso, será transferida a una instalación de control intermedio conocida como el TRACON. La tarea del TRACON es recibir aeronaves que descienden desde el espacio aéreo de nivel superior y guiarlas dentro de una red de corredores de aproximación designados hacia cada uno de los 38 aeropuertos del área de Nueva York, que en ese momento incluía Newark, JFK y La Guardia. El TRACON también maneja las aeronaves que salen de esos aeropuertos y las coloca dentro de corredores de salida, que las mantienen separadas de los corredores de aproximación. Una vez que una aeronave está establecida en una aproximación hacia un aeropuerto, el TRACON transfiere el control a la tercera y última etapa, la torre de control de tránsito aéreo. Y en el caso de aeronaves que llegan a JFK, la torre Kennedy toma el control desde el TRACON solo en los últimos minutos del vuelo, básicamente solo el tiempo suficiente para autorizarlas a aterrizar. En todo caso, para propósitos de control de flujo, los supervisores de torre de cada aeropuerto principal de Nueva York suelen informar su capacidad estimada al especialista de control de flujo del TRACON, quien luego coordina las tasas de aceptación con el Centro de Control de Flujo Central. Entonces, por ejemplo, si el control de flujo sabe que 40 aviones con destino a JFK están programados para llegar en una hora determinada y la torre estima que su tasa de aceptación en ese periodo será de solo 35 aviones por hora, entonces el control de flujo puede igualar la demanda con la capacidad pidiéndole, por ejemplo, a Chicago que retrase el despegue de 5 vuelos con destino a JFK durante una hora. Pero el control de flujo de Estados Unidos solo tiene autoridad para emitir órdenes de espera en tierra a aeronaves que despegan desde el territorio estadounidense, no a aquellas que llegan desde el extranjero, lo cual es importante recordar. Esa mañana, cuando ocurrió esta historia, los especialistas del TRACON informaron al control de flujo que las condiciones meteorológicas previstas probablemente resultarían en una tasa de aceptación en JFK de apenas 28 aviones por hora. Pero el control de flujo quería una tasa de aceptación de 32 aviones por hora, porque más de 50 vuelos con destino a Nueva York provenientes de Europa ya habían despegado y llegarían a JFK en la tarde. Y esas aeronaves tendrían que aterrizar sí o sí. Lo que esto significaba era que, si la tasa de aceptación era demasiado baja, la mayoría de vuelos nacionales tendrían que esperar en tierra durante largos periodos mientras se despejaba la acumulación de vuelos internacionales. El control de flujo quería evitar eso, si era posible. A pesar de las advertencias del especialista del TRACON, el especialista central de control de flujo a cargo del programa para Nueva York, decidió entonces que el programa asumiría una tasa de aceptación en JFK de 33 aeronaves por hora. El especialista explicó que con una tasa de 33 por hora, el retraso promedio en tierra para los vuelos nacionales con destino a JFK sería de 2 horas y 13 minutos. Y que eso aumentaría a 3 horas y 10 minutos si la tasa de aceptación se reducía a 30. 28 estaba completamente descartado. Entonces, cuando el especialista del TRACON protestó por esta decisión, el control de flujo respondió, bueno, no vas a tener eso, pero realmente no puedo imponer retrasos en tierra de 3 horas. Así que, esencialmente, lo que hizo el control de flujo aquí fue autorizar conscientemente más aeronaves con destino a JFK de las que el aeropuerto se esperaba que pudiera manejar. Todo esto con la idea de que algunos de esos vuelos tendrían que entrar en esperas prolongadas en el aire o incluso desviarse a aeropuertos alternos. Probablemente esto se hizo porque las esperas en tierra de 3 horas obligarían a las aerolíneas a empezar a cancelar vuelos, lo cual causaría un caos de viajes en todo el país. Y como pronto veremos, esta decisión tendría consecuencias imprevistas.
A medida que avanzaba el día, el clima en Nueva York empeoraba progresivamente y, como era de esperarse, los controladores tuvieron dificultades para alcanzar la tasa de aceptación planificada de 33 aeronaves por hora. Cuando el vuelo 052 de Avianca despegó de Medellín a las 15:08, el especialista del TRACON ya había advertido varias veces al control de flujo que el programa no estaba funcionando y que los aviones ya estaban entrando en esperas en el aire esperando su turno para aterrizar. Y luego, a las 16:00, el clima en Nueva York se deterioró aún más rápidamente. Hasta ese momento, las aeronaves estaban aterrizando en las pistas paralelas 22 derecha y 22 izquierda de JFK, pero ahora la visibilidad había caído por debajo de los mínimos para la 22 derecha, dejando al aeropuerto con solo una pista utilizable. Este deterioro repentino había sido pronosticado, pero el momento resultó estar completamente equivocado, ya que el mal clima llegó 4 horas antes de lo previsto. Así que ahora se volvió imperativo que el Centro de Control de Flujo Central redujera la tasa de aceptación planificada y emitiera una orden generalizada de espera en tierra para los vuelos con destino a Nueva York. Pero lamentablemente eso no ocurrió. Así que mientras las aeronaves seguían despegando hacia Nueva York, el embotellamiento aéreo empeoraba. Y para las 16:30 había 39 aeronaves esperando para aterrizar en JFK, mientras que el número real de aterrizajes por hora había caído por debajo de 30. Para las 18:00, el ARTCC de Nueva York estaba tan congestionado que muchas aeronaves también estaban en espera dentro del ARTCC de Washington, y algunos vuelos se vieron obligados a desviarse a aeropuertos alternos. Y mientras todo esto ocurría, el vuelo 052 de Avianca ya había despegado y se dirigía hacia el norte, directo a esta pesadilla de tráfico aéreo en aumento, con los pilotos a bordo probablemente sin tener idea de lo que les esperaba. Verás, normalmente, cuando se espera mal tiempo y retrasos, los pilotos estamos en contacto constante con nuestra compañía u otras fuentes para obtener la información más actualizada sobre la situación del tráfico aéreo, el clima y también para planear contingencias. Incluso a veces solicitamos información actualizada sobre el clima directamente al control de tránsito aéreo para mantener nuestra conciencia situacional al día. Pero en el vuelo 052 de Avianca nada de eso parece haber ocurrido. Y para entender por qué necesitamos hablar un poco más sobre cómo fue despachado este vuelo desde el principio. Verás, un problema importante aquí parece haber sido que a los pilotos del vuelo 052 se les entregaron pronósticos meteorológicos que ya tenían entre 9 y 10 horas de antigüedad. Esto significaba que el pronóstico para JFK indicaba una visibilidad de 1 milla con lluvia, nubosidad a 800 pies y ráfagas de viento de hasta 30 nudos. Bastante pobre, pero aún por encima de los mínimos. El pronóstico para su aeropuerto alterno, Boston, era aún peor. Indicaba 3/4 de milla de visibilidad con lluvia, nubosidad a 500 pies y ráfagas de viento de hasta 25 nudos. Y sabiendo eso, probablemente ya te estés preguntando por qué se eligió Boston como aeropuerto alterno en primer lugar. Y esa es una muy buena pregunta. Resulta que el contratista que redactaba los planes de vuelo de Avianca usaba un sistema informático que asignaba automáticamente a Boston como aeropuerto alterno para cada vuelo con destino a JFK, sin verificar realmente cómo estaba el clima. Y los despachadores de Avianca tampoco verificaron si el aeropuerto alterno era adecuado o no. Ahora bien, los propios procedimientos de Avianca requerían que el aeropuerto alterno tuviera al menos un techo de nubes de 1000 pies y 10 kilómetros o 6,2 millas de visibilidad, lo cual claramente no se cumplía en este caso. Para ser totalmente honestos, los pilotos debieron haber notado esto al revisar la documentación de despacho, porque asegurarse de tener un aeropuerto alterno adecuado es una parte muy importante de nuestras tareas previas al vuelo. Pero en general parece que todos en este escenario simplemente estaban cumpliendo con el procedimiento sin cuestionar, así que esta pregunta importante nunca se planteó. Si los pilotos hubieran notado las malas condiciones meteorológicas, podrían haber cambiado fácilmente el alterno por Buffalo o Syracuse, que sí cumplían con los requisitos meteorológicos, pero eso nunca ocurrió. Además de eso, los pilotos podrían y debieron haber solicitado información meteorológica actualizada durante el vuelo, pero por alguna razón casi inexplicable, tampoco lo hicieron. Los investigadores revisaron luego las comunicaciones con el despacho de Avianca y con todas las instalaciones de control de tránsito aéreo a lo largo de la ruta del vuelo, pero no había ningún registro de solicitudes de información meteorológica actualizada sobre JFK por parte del vuelo.
No sabemos por qué la tripulación nunca realizó esta parte crucial de sus deberes, pero podría haber habido un componente de complacencia, y eso también podría explicar por qué nunca preguntaron sobre la situación del tráfico en Nueva York. Verás, Avianca tenía un contrato con un centro de despacho en Miami al que la tripulación podía haber llamado para solicitar esta información, pero tampoco lo hicieron, y según los despachadores que trabajaban allí, rara vez se escuchaban de alguna tripulación de Avianca. Esto podría sugerir que la cultura en Avianca no incentivaba realmente a los pilotos a ser muy proactivos ni a tomar control de sus propias circunstancias, y eso es algo que volveremos a ver a medida que continúa esta historia. En todo caso, durante varias horas, el vuelo 052 continuó sin incidentes hacia el norte. Eventualmente, pasaron por los ARTCC de Miami, Jacksonville y finalmente Washington, donde de repente se encontraron al final de la enorme fila de aeronaves con destino a JFK. A las 19:04, el ARTCC de Washington colocó al vuelo 052 en un patrón de espera sobre Norfolk, Virginia, a unas 250 millas náuticas al sur del destino. Y eso fue porque no solo todos los puntos de espera en el área del ARTCC de Nueva York ya estaban llenos, sino también los puntos de espera del sector norte de Washington. Después de esperar sobre Norfolk durante 19 minutos, el vuelo 052 finalmente recibió autorización para continuar hasta la intersección Bolton, cerca de Atlantic City, Nueva Jersey, donde el ARTCC de Washington los colocó en un segundo patrón de espera a las 19:43, en espera de que se liberara espacio en el sector de Nueva York. Durante este periodo, los pilotos recibieron autorización varias veces para descender, lo cual probablemente mantuvo la impresión de que al menos estaban avanzando. Pero a las 20:09, después de esperar en Atlantic City durante 26 minutos, el primer oficial finalmente pidió a Washington información sobre posibles demoras hacia Boston. Y esta fue la primera señal de que la tripulación de vuelo quizá empezaba a estar un poco preocupada por su situación. La grabadora de voz de cabina, lamentablemente, solo captó los últimos 40 minutos del vuelo, así que no sabemos qué discutía la tripulación en ese momento ni si estaban considerando desviarse. Pero, en todo caso, en respuesta, el controlador de Washington indicó que Boston estaba abierto y aceptando vuelos, y que ahora podían esperar otros 30 minutos de espera en el espacio aéreo de Nueva York para JFK. En ese momento, el vuelo 052 ya había estado en espera durante 45 minutos, lo cual es bastante tiempo, así que otros 30 minutos encima de eso debieron haber empezado a encender alarmas respecto al estado de combustible. Por supuesto, las cosas no eran exactamente iguales en 1990, pero hoy en día lo que hacemos como tripulación es acordar un nivel mínimo de combustible para desviarnos. Y si prevemos que nos vamos a acercar a ese nivel mínimo de combustible antes de iniciar la aproximación, entonces podríamos decidir desviarnos de inmediato, incluso antes de intentar una aproximación al destino, especialmente si el clima es malo. También podemos decidir comprometernos con el destino y usar el combustible de desvío para mantenernos en espera, pero solo si el clima y la situación son tan favorables que el aterrizaje es muy probable. Hoy en día, el cálculo de los niveles esperados de combustible en cualquier punto, incluyendo el combustible necesario para desviarse, se realiza mediante la computadora de gestión de vuelo. Pero en los 707 de Avianca, esa habría sido una tarea del ingeniero de vuelo. Pero no hay absolutamente ninguna evidencia de que eso se estuviera haciendo en este vuelo. Ahora bien, si no se establece un nivel de combustible para desvío, se corre el riesgo de esperar demasiado tiempo en el destino. Y si el clima resulta ser terrible, podrías encontrarte en una situación sin salida. A las 20:12, el ARTCC de Washington autorizó al vuelo 052 a continuar hacia el norte e ingresar al ARTCC de Nueva York, donde posteriormente fueron autorizados hacia la intersección Cameron, a 39 millas al sur de JFK. Cameron era el punto donde normalmente se transfería el control de las aeronaves con destino a JFK desde el ARTCC al Tracón. Pero ese día, como había más aeronaves en el espacio aéreo de las que los aeropuertos podían manejar, las aeronaves estaban apiladas en patrones de espera sobre Cameron a múltiples niveles de vuelo. Ahora bien, como la función del Tracón es secuenciar las aeronaves para la aproximación, no mantienen aeronaves en espera dentro de su espacio aéreo. En cambio, solo aceptan una nueva aeronave cuando se libera espacio en la fila de aterrizaje.
Y el TRACON también debe mantener cierta distancia entre las aeronaves en el corredor de aproximación para que los vuelos no terminen alcanzándose cuando el avión de adelante reduce la velocidad para la aproximación. Ese día también había un viento fuerte desde el sur, lo que significaba que las aeronaves que llegaban desde el sur tendrían inicialmente un fuerte viento de cola, hasta que giraran para aproximarse a la pista 2-2 izquierda. En ese punto, ese viento de cola se convertiría en viento de frente, lo que resultaba en una gran reducción en la velocidad sobre el suelo. Así que, debido a esto, también se requería una mayor separación en el corredor de aproximación inicial, extendiendo aún más los retrasos. Esto significaba que cuando el vuelo 052 de Avianca finalmente llegó sobre Cameron, ahora era el último en la fila para ser transferido al TRACON. Y cuando tienes, digamos, 8 aviones delante de ti y a cada uno le toma 5 minutos cubrir la distancia de separación antes de que el siguiente pueda salir del patrón de espera, pues entonces estás viendo un mínimo de 40 minutos de demora. Todo eso era evidente para los controladores del TRACON, pero no tanto para la tripulación de Avianca, que parecía no tener idea de cuán graves eran realmente estos retrasos. A las 20:18, cuando el vuelo 052 llegó sobre Cameron volando a 14,000 pies, el ARTCC de Nueva York le dijo a la tripulación que esperaran autorización adicional a las 20:30, es decir, en unos 12 minutos. Lo más probable es que la tripulación creyera que ese era el momento en que finalmente serían autorizados para la aproximación. Pero eso no es lo que realmente significa una hora de autorización adicional esperada. De hecho, el controlador no tenía idea de cuándo el vuelo 052 sería autorizado para aproximación, pero sí esperaba poder autorizarlos a descender más a las 20:30. Es probable que la tripulación de Avianca no entendiera esto, y más tarde los investigadores colombianos señalaron que si una hora de autorización adicional esperada, o EFC, no se refiere al momento en que se autorizará la aproximación. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese EFC? Y la verdad, estoy bastante de acuerdo con eso. De hecho, probablemente por eso ya no usamos los EFC. Hoy en día, los controladores solo nos dan una hora estimada de aproximación, o si esa hora es desconocida, dirán algo como espera indefinida o tiempo indeterminado. Ahora bien, si en ese momento a la tripulación del vuelo 052 se le hubiera dicho que esperara una demora indefinida, quizá habrían decidido desviarse inmediatamente hacia su alterno o al menos comenzar a elaborar algún tipo de plan de contingencia. Pero eso no ocurrió. Y si los pilotos hubieran solicitado la información más reciente sobre las condiciones en JFK, habrían sabido que el clima ahora era mucho peor de lo esperado. De hecho, la visibilidad estaba justo en el límite de los mínimos de aterrizaje, y eso se combinaba con lluvia y fuertes vientos. De hecho, a las 20:35, JFK informó al control de flujo que el 20% de todos los vuelos que intentaron aproximarse a la pista 22 izquierda habían tenido que hacer aproximaciones frustradas debido a la baja visibilidad. Así que este definitivamente no era el momento para comprometerse con ese aeropuerto en específico. Pero aquí parece que los pilotos cayeron en la trampa de creer que la aproximación a JFK ya estaba a la vuelta de la esquina y que una vez autorizados para la aproximación, todos sus problemas estarían resueltos. Cuando se acercaba a su primer EFC, a las 20:30, el controlador les dio una nueva hora de autorización esperada, 20:39, al mismo tiempo que autorizaba al vuelo a descender a 11,000 pies. La tripulación aceptó esto sin protestar, probablemente pensando que podían esperar 9 minutos más. Y además estaban recibiendo nuevas autorizaciones, así que claramente estaban avanzando, ¿cierto? Bueno, la hora 20:39 llegó y pasó sin que se emitiera ninguna autorización adicional. Fue más o menos en ese momento cuando probablemente la tripulación empezó a preocuparse seriamente por el estado del combustible, cuando en realidad ya deberían haber estado pensando en eso al menos una hora antes. Ya habían estado en espera en 3 ubicaciones diferentes durante un total de 1 hora y 9 minutos, y eso significaba que habían consumido todo el combustible destinado a la fase en ruta, más la mayor parte del combustible de contingencia y el de desvío que llevaban a bordo. De hecho, para aterrizar en JFK, en ese momento tendrían que empezar a usar el combustible de reserva final, que nunca debe usarse excepto en una verdadera emergencia. Hoy en día, si nuestros cálculos muestran que vamos a tener que usar parte de ese combustible de reserva, debemos declarar una emergencia inmediatamente ante el control de tránsito aéreo usando la frase Mayday, 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 fuel. Al hacerlo,
le decimos sin ambigüedad al control de tránsito aéreo que necesitamos que aparten a todas las demás aeronaves para que podamos aterrizar de inmediato. Y en realidad había 3 palabras que podrían haber provocado esa respuesta del control de tránsito aéreo en ese momento de emergencia, Mayday, y también pan, pan. En ese punto, la tripulación de Avianca tenía todo el derecho de usar cualquiera de esos términos. Y si lo hubieran hecho, bueno, entonces el desenlace de esta historia podría haber sido muy diferente. Pero en cambio, la tripulación siguió esperando más allá de su hora de autorización adicional esperada hasta las 20:44, cuando el ARTCC de Nueva York les transmitió una nueva EFC para las 21:05. En ese momento, los pilotos debieron darse cuenta de que si no recibían nuevas autorizaciones antes de las 21:05, podrían quedarse sin combustible incluso antes de llegar al aeropuerto. Así que, en respuesta a esta nueva EFC, el primer oficial transmitió: bueno, creo que necesitamos prioridad. Ahora, quiero hacer una pausa aquí un momento para hablar del uso de esta palabra prioridad. Verás, prioridad sí transmite una sensación de urgencia, pero en general los controladores asumirían que si la situación fuera realmente una emergencia, los pilotos usarían alguna de las 3 palabras que mencioné antes. Esto significaba que si solicitabas prioridad podrías recibir un trato favorable, pero el controlador probablemente no dejaría todo de lado para llevarte a la pista tan rápido como físicamente fuera posible. Los documentos de Boeing relacionados con la gestión de combustible en el 707, en realidad, aconsejaban a los pilotos solicitar prioridad al control de tránsito aéreo siempre que operaran con poco combustible. Y otros pilotos de Avianca declararon que sus colegas que habían recibido entrenamiento directamente con Boeing, incluido el primer oficial de este vuelo, quedaron con la impresión de que la palabra prioridad en una situación de bajo combustible resultaría en el mismo comportamiento del control de tráfico aéreo que la palabra emergencia. Esto es algo muy importante de entender porque en realidad explica mucho de lo que ocurrió después. En respuesta a la solicitud de prioridad del primer oficial, el controlador del ARTCC de Nueva York preguntó cuánto tiempo pueden mantenerse en espera y cuál es su alterno. El primer oficial respondió: sí, señor, podemos mantenernos unos 5 minutos. Eso es todo lo que podemos hacer. Ahora bien, lo que probablemente quiso decir fue que si no iniciaban la aproximación en los próximos 5 minutos, no tendrían suficiente combustible para llegar a la pista. Pero eso no fue exactamente lo que dijo. En respuesta, el controlador volvió a preguntar: ¿cuál es su alterno? A lo que el primer oficial respondió: dijimos Boston, pero está lleno de tráfico, creo. El controlador le pidió que repitiera ese último mensaje, y el primer oficial entonces dijo: era Boston, pero ahora no podemos hacerlo. Ahora nos estamos quedando sin combustible. Mientras esto ocurría en las instalaciones del ARTCC, un controlador de transferencia cuyo trabajo era coordinar los traspasos entre el ARTCC y el TRACON, había escuchado la solicitud de prioridad del primer oficial y llamó de inmediato para preguntar al TRACON si podían recibir al vuelo 052. Mientras su colega seguía hablando con el primer oficial, el controlador de transferencia le dijo al TRACON Avianca 052, saliendo de Cameron: solo puede mantenerse 5 minutos más en espera. ¿Crees que lo pueden recibir o lo preparo para desviarse a su alterno? Y en una trágica coincidencia, no escuchó cuando el primer oficial dijo que ya no podían llegar a Boston porque en ese momento ya había desviado su atención para llamar al TRACON. Como resultado, el controlador de transferencia asumió que cuando el primer oficial dijo que solo podían mantenerse 5 minutos más en espera, se refería a que luego de esos 5 minutos tendrían que desviarse a su alterno, cuando en realidad quería decir que si se mantenían más de 5 minutos, quizá ni siquiera podrían llegar a JFK. Y luego, en una segunda falla crítica de comunicación, el controlador de transferencia no informó al TRACON que el vuelo 052 había solicitado prioridad. Por todo esto, la información crucial de que el vuelo 052 no podía llegar a su alterno se perdió por completo durante la transferencia. Menos de un minuto después, el ARTCC de Nueva York autorizó al vuelo 052 a salir del patrón de espera y contactar al TRACON, y en cuestión de segundos ya estaban fuera de la espera y en dirección hacia JFK. Esto probablemente convenció a los pilotos de que ahora sí les estaban dando prioridad, cuando en realidad no era así. De hecho, el controlador del TRACON simplemente decidió recibir a Avianca en ese momento y no consideró que fuera necesario tomar ninguna otra medida especial. Y ese malentendido también se pondría a prueba unos minutos después, justo al comienzo de la grabación de voz de cabina.
Verás, como el vuelo 052 fue sacado del patrón de espera antes de tiempo, no tenía la separación adecuada con respecto a la aeronave que iba adelante. Así que a las 20:54, el Tracon les instruyó: giren a la derecha rumbo 220. Voy a tener que darles una vuelta, señor. Y eso en la práctica era otro patrón de espera. Ahora bien, si el vuelo 052 hubiera declarado una emergencia, el controlador obviamente habría ordenado apartar a otros aviones en lugar de ponerlos a orbitar en ese momento. Así que eso debió haber sido una señal clara para los pilotos de que no estaban recibiendo el tipo de ayuda que necesitaban. Pero en lugar de protestar, simplemente aceptaron la instrucción sin más preguntas ni llamadas. Ahora hay que destacar aquí que el capitán o no entendía las transmisiones del controlador por una barrera de idioma, o no estaba usando los audífonos, o algo más, porque el primer oficial tenía que repetirle cada una de las instrucciones. Así que en este caso el primer oficial simplemente le dio el rumbo que les habían autorizado sin explicarle lo que realmente estaba haciendo el controlador o por qué. Y con el piloto automático inoperativo, el capitán habría estado volando manualmente, lo que probablemente requería la mayor parte de su atención. Verás, el piloto automático es un dispositivo que reduce la carga de trabajo y, cuando no lo tienes, el esfuerzo adicional de volar el avión desplaza la capacidad de poner atención en otros temas, como analizar la situación del control de tránsito aéreo y del combustible, o escuchar transmisiones en un idioma extranjero. Así que en este caso, el capitán simplemente voló el avión en esa órbita como si no hubiera nada más que pudiera hacer al respecto. Esa maniobra le costó al vuelo 052 unos 6 minutos, lo cual, si recuerdas, era más de lo que el piloto había dicho que podían mantenerse en espera. Ahora bien, si el ARTCC les hubiera dicho que esperaran 6 minutos, podrían haber dicho que no, pero en este punto probablemente creían que les estaban dando manejo prioritario, porque de algún modo debieron racionalizar que esa era la forma más rápida de llegar a la pista, aunque claramente no lo era. En fin, durante la órbita, el controlador también les dio más malas noticias. Se había reportado cizalladura de viento en la aproximación, con un cambio de velocidad de 10 nudos a 1500 pies, y luego otra vez a 500 pies. En la cabina, el capitán preguntó: ¿qué está diciendo cizalladura de viento? A lo que el primer oficial respondió repitiendo la transmisión del controlador en español. Después de que el controlador les informó sobre la cizalladura de viento, los pilotos sintonizaron el sistema automático de información terminal para copiar el último reporte meteorológico. Y este indicaba que ahora había un techo de nubes indefinido a 200 pies, visibilidad de 1/4 de milla, llovizna ligera y niebla, y vientos del suroeste a 17 nudos. En resumen, condiciones pésimas en las que un aterrizaje exitoso definitivamente no estaba garantizado. Los pilotos eran muy conscientes de su crítica situación de combustible en ese momento, porque la grabadora de voz de cabina captó al ingeniero de vuelo leyendo los procedimientos anormales para volar con menos de 1000 libras de combustible en cada uno de los 4 tanques principales. Verás, cuando los tanques están casi vacíos, cambiar de actitud muy bruscamente puede hacer que el combustible se aleje de las entradas de las bombas, lo que provoca que los motores se apaguen. Así que la tripulación debía tener mucho cuidado en este punto. A estas alturas, probablemente una creciente sensación de angustia se estaba acumulando en el estómago de los pilotos, y las cosas estaban a punto de ponerse mucho, mucho peor. Durante varios minutos, el vuelo 052 recibió manejo normal, con autorizaciones progresivas para descender a altitudes cada vez más bajas, así como vectores hacia la aproximación final, igual que cualquier otro avión en la secuencia de aterrizaje. Durante ese tiempo, los pilotos seguían convenciéndose a sí mismos de que, en efecto, estaban recibiendo un trato especial. Como dijo el primer oficial, no se están acomodando. Y el ingeniero de vuelo comentó: ellos ya saben que estamos en una mala situación. El primer oficial también intentó tranquilizar al capitán diciendo: nos están dando prioridad, pero en realidad no era así. A las 21:11, el controlador final del Tracon autorizó al vuelo 052 a interceptar la aproximación ILS para la pista 22 izquierda y luego les indicó que contactaran a la torre. Poco después, interceptaron exitosamente el localizador para alinearse con la pista y comenzaron a prepararse para interceptar también la senda de planeo. Esta sería la parte más difícil, porque sin piloto automático y sin modo de aproximación en el director de vuelo, el capitán tendría que, como se mencionó antes, volar la aproximación usando únicamente datos crudos. Con cizalladura de viento reportada, visibilidad baja, vuelo manual con datos crudos y combustible críticamente bajo, esta era casi con certeza la aproximación más difícil que este capitán había volado en su vida, y definitivamente la que tenía más en juego.
Su combustible en ese momento era tan bajo que, si no lograban aterrizar en este primer intento, casi no había posibilidad de completar una segunda aproximación, así que tenían que hacerlo bien en esta. Dentro de la cabina, el capitán seguía teniendo dificultad para procesar lo que sus compañeros le decían, y en un momento incluso le gritó al primer oficial: «Dime las cosas más fuerte, porque no las estoy escuchando». Y eso fue una señal clara de que en ese momento estaba bajo un nivel extremo de estrés. A las 21:18, el vuelo 052 finalmente comenzó a interceptar la senda de planeo mientras los pilotos extendían progresivamente los flaps hasta su configuración máxima de 50 grados y también bajaban el tren de aterrizaje. Más tarde se descubriría que usar flaps en 50 en realidad no estaba permitido con los Hush Kits especiales con los que estaba equipado este 707 debido al ruido. Y la resistencia adicional generada por esa configuración probablemente hizo que la tarea del capitán fuera aún más difícil. Frente a ellos, otra aeronave encontró una cizalladura de viento significativa, peor que la reportada anteriormente por el controlador, pero esa información nunca fue transmitida. En la cabina, el capitán intentaba seguir la senda de planeo, pero lo hacía con una razón de descenso demasiado alta, probablemente por un viento de frente de 60 nudos que estaba provocando una velocidad sobre el suelo más baja de lo normal. Y debido a eso, comenzaron rápidamente a descender por debajo de la senda de planeo. El primer oficial le indicaba correcciones, pero el capitán terminó sobrecorrigiendo, algo que es muy fácil de hacer cuando estás volando con datos crudos. Recuerda que no tenía un director de vuelo que le indicara cuánto debía inclinar el avión hacia arriba o hacia abajo, como normalmente tendría. A las 21:20, la Torre Kennedy autorizó al vuelo 052 de Avianca a aterrizar e informó que el viento ahora era 090 grados con 20 nudos. Así que, con ese viento de frente de 60 nudos que tenían a su altitud actual, esto significaba que, en algún momento durante los próximos minutos, experimentarían una disminución de 40 nudos en el viento, lo que se conoce como cizalladura negativa. Una cizalladura positiva tiende a aumentar la velocidad indicada y a elevar el avión, por lo que una pérdida repentina de viento de frente tendría el efecto contrario, haciendo que la velocidad disminuya y el avión descienda. Mientras seguían monitoreando los instrumentos al pasar por los 1000 pies, el primer oficial advirtió repetidamente, ligeramente por debajo de la senda de planeo, y el capitán respondía una y otra vez sobrecorrigiendo por encima y luego por debajo de la senda, luchando claramente por seguir las indicaciones de los datos crudos. Por debajo de la senda de planeo volvió a advertir el primer oficial: senda de planeo. Y de repente, a las 21:22, el viento de frente disminuyó entre 30 y 40 nudos en cuestión de segundos, haciendo que el avión descendiera rápidamente. «Esta es la cizalladura», exclamó el primer oficial, justo cuando el sistema de advertencia de proximidad al suelo se activó de inmediato, gritando: «Senda de planeo, wow, razón de descenso». 500 pies, anunció entonces el primer oficial. Ahora estaban peligrosamente bajos en la aproximación. A 1,5 millas de la pista, descendieron hasta solo 200 pies sobre un vecindario residencial. La advertencia de proximidad al suelo sonó 13 veces distintas mientras la tripulación buscaba desesperadamente la pista entre la lluvia y la niebla. Pero con un techo de nubes a 200 pies y solo un cuarto de milla de visibilidad, no pudieron verla. En la cabina comenzaron los gritos desesperados mientras el capitán exclamaba: «¡La pista! ¿Dónde está?». Y el primer oficial respondía una y otra vez: «No la veo, no la veo». Y fue en ese momento cuando el capitán llegó a la horrible conclusión de que no podrían aterrizar. No tenía otra opción más que frustrar la aproximación y esperar lo mejor, así que hizo el llamado decisivo: «Tren arriba». En ese momento, al vuelo 052 solo le quedaban unos 10 minutos de combustible, así que incluso si hubieran girado inmediatamente de regreso al marcador exterior para repetir la aproximación final, era dudoso que pudieran lograrlo. Pero si querían tener alguna posibilidad de sobrevivir, al menos debían intentarlo. Intentar volver a entrar rápidamente en la aproximación, pero eso no fue lo que ocurrió. Cuando el capitán inició la maniobra de aproximación frustrada, le pidió al primer oficial que solicitara otro patrón de tráfico, mientras el ingeniero de vuelo le advertía que fuera suave con el morro para evitar que el combustible se desplazara y provocara apagones de motor. Ejecutando una aproximación frustrada, Avianca 052 Heavy, reportó el primer oficial por radio. La Torre Kennedy respondió instruyéndoles girar a la izquierda con rumbo de salida y ascender a 2,000 pies, que era la altitud de intercepción del ILS. Al escuchar esta transmisión, el capitán comenzó a decir:
no tenemos combustible. Pero el primer oficial nuevamente simplemente leyó la autorización y no protestó más. El capitán continuó diciendo, no sé qué pasó con la pista, no la vi. Y luego añadió, diles que estamos en emergencia. Por radio, el primer oficial le dijo ahora a la Torre Kennedy, nos estamos quedando sin combustible, pero aún así no usó la palabra emergencia. Y el controlador de torre tampoco preguntó cuánto combustible les quedaba en realidad. El capitán seguía insistiendo, avísale que estamos en emergencia. ¿Se lo dijiste? A lo que el primer oficial respondió, sí señor, ya se lo informé, lo cual es el mayor indicio que tenemos de que el primer oficial creía que su solicitud de prioridad realmente había comunicado al control de tránsito aéreo que estaban en emergencia. De hecho, hasta que el primer oficial dijo nos estamos quedando sin combustible, ni el TRACON ni el controlador de torre sabían que el vuelo 052 tenía algún problema con el combustible. Mientras la aeronave continuaba con su giro de salida, la torre les indicó que contactaran al TRACON para ser resecuenciados, lo cual no es en absoluto lo que habría pasado si el controlador creyera que realmente estaban en emergencia, por cierto. Y una vez más, el primer oficial simplemente cumplió con esa instrucción. Momentos después, luego de que la tripulación informara que habían realizado una aproximación frustrada, el controlador del TRACON les indicó ascender a 3.000 pies para volver a ingresarlos en la secuencia de aproximación. El capitán le dijo al primer oficial, avísale que no tenemos combustible, pero el primer oficial solo confirmó la instrucción de ascenso y añadió, nos estamos quedando sin combustible, señor. Ascender a 3.000 pies solo consumiría más combustible y descartaría cualquier mínima posibilidad que aún tuvieran. Pero aún así, el capitán obedeció y comenzaron a ascender. El controlador también dijo ahora, Avianca 052 Heavy, los voy a llevar unas 15 millas al noreste y luego los giro de nuevo hacia la aproximación. ¿Eso está bien para ustedes y su combustible? Y antes de responder, el ingeniero de vuelo comentó que el controlador sonaba molesto, así que el primer oficial respondió tímidamente, supongo que sí, muchas gracias. Y luego, durante un tiempo después de eso, reinó el silencio en la cabina. En aviación tenemos el concepto de las 5 actitudes peligrosas. Antiautoridad, impulsividad, invulnerabilidad, macho y resignación. Y esa última, esa es la que quiero comentar aquí. La resignación es esa sensación de que no hay nada que puedas hacer de todos modos, así que ¿para qué molestarse en intentarlo? Lo cual es un verdadero problema, porque como piloto cuando estás en un escenario de pesadilla como este, seguir intentándolo con todas tus fuerzas es realmente lo único que puedes hacer. Ahora bien, creo que estos pilotos mostraron señales de resignación incluso mucho antes de la aproximación frustrada, ya cuando empezaron a aceptar instrucciones que empeoraban progresivamente su situación de combustible e incluso desde la etapa de planificación. Los pilotos deben asegurarse de mantener el control de los eventos, en lugar de dejar que los eventos los controlen a ellos, que fue exactamente lo que hizo esta tripulación. Simplemente se dejaron llevar y permitieron que las cosas les sucedieran. Sí, es probable que el capitán estuviera saturado de tareas y que no tuvieran entrenamiento en CRM, pero eso igual no explica por qué se mantuvieron relativamente pasivos durante todo esto. A las 21:32, con los indicadores de combustible marcando ya casi cero, el vuelo 052 comenzó su viraje base para interceptar el localizador en un segundo intento de aproximación. Segundos después, los tanques de combustible comenzaron a vaciarse y los motores empezaron a apagarse uno tras otro. En medio del sonido de los motores perdiendo potencia, el ingeniero de vuelo gritó «Apagado, apagado, motor 4» y solo unos segundos después también añadió «Apagado en el motor 3, solo queda esencial en el número 2 y el número 1». Sabiendo que los motores restantes fallarían en cualquier segundo, el capitán gritó desesperadamente «Muéstrame la pista», pero en ese momento aún estaban a 15 millas del aeropuerto sobre la costa norte de Long Island. Por radio, el primer oficial suplicó, acabamos de perder 2 motores y necesitamos prioridad, por favor. Pero por supuesto ya era demasiado tarde. El controlador les dio un rumbo final para interceptar el localizador, y cuando la tripulación lo confirmó, fue lo último que se supo del vuelo 052 de Avianca. A bordo, la grabadora de voz de cabina captó a los pilotos configurando sus instrumentos para la aproximación, pero luego la grabación terminó abruptamente cuando los motores 1 y 2 también se quedaron sin combustible y se apagaron, eliminando el último suministro eléctrico del avión.
Sin motores ni energía eléctrica, las luces también se apagaron. El sonido de los motores se desvaneció y un silencio inquietante envolvió al 707. Planeando a través del viento aullante y la lluvia, los pilotos no podían hacer nada más que esperar caer en algún lugar plano y abierto, pero lamentablemente no fue así. A las 21:34, el vuelo 052 de Avianca se estrelló de nariz contra una colina boscosa en el pueblo de Cove Neck, en Long Island, haciendo que el fuselaje se partiera en 3 partes cuando el avión se detuvo bruscamente. La sección de nariz fue catapultada por encima de una cima y atravesó un patio trasero, mientras que el fuselaje principal quedó sobre una pendiente de casi 45 grados, con la cola atravesando una calle residencial. Dentro de la cabina, la fuerza extrema del impacto hizo que los asientos se deformaran y se arrancaran del piso, lanzando a los pasajeros contra su entorno con resultados devastadores. Entre los 158 pasajeros y tripulantes, el accidente terminó con la vida de 73 personas, incluidos los 3 pilotos y 5 de los 6 tripulantes de cabina. Y de los 85 sobrevivientes, todos excepto 2 bebés sufrieron heridas graves, con múltiples fracturas, traumatismos severos en la cabeza y muchos otros tipos de lesiones. Pero como no había combustible, tampoco hubo fuego. En su informe final, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que la causa del accidente fue la falta de una adecuada gestión del combustible por parte de la tripulación y su falla al comunicar la situación de emergencia al control de tránsito aéreo. Entre los factores contribuyentes se incluyeron la falta de la tripulación en solicitar información actualizada sobre la situación en el área de Nueva York, la gestión inadecuada del flujo de tráfico por parte de la Central Flow Control Facility y la alta dificultad de realizar una aproximación manual con datos crudos en mal tiempo y bajo estrés. Todo eso impidió que la tripulación lograra aterrizar el avión en el primer intento. En los años siguientes, el accidente del vuelo 052 de Avianca se convirtió en una causa importante de mejoras de seguridad en todo el mundo, impactando varias áreas de la aviación. Además de reformar la forma en que se emiten los tiempos de autorización posterior, ahora se alienta mucho más a los controladores aéreos a pedir más información a la tripulación si sospechan que puede haber un problema de combustible. Y la Organización de Aviación Civil Internacional estableció los primeros estándares globales unificados para evaluar el inglés de los aviadores, con el fin de garantizar que los pilotos de todo el mundo puedan comunicarse efectivamente en el idioma de la aviación. Este accidente, junto con otros ocurridos en la misma época, incluyendo el desastre aéreo de Kegworth, llevó a la FAA a implementar nuevos estándares para el diseño de los asientos de avión, asegurando que puedan soportar impactos de hasta 16 GK y permanecer en su sitio incluso si el piso sufre daños severos. Y este accidente también perdura como un estudio de caso para nosotros, los pilotos, sobre cómo una tripulación puede dejarse llevar hasta caer en una situación sin salida simplemente al asumir de manera pasiva que todo estará bien. Esta tragedia es en realidad un gran ejemplo de por qué siempre debemos planear para contingencias y evaluar y luego reevaluar nuestras opciones constantemente cuando enfrentamos circunstancias cambiantes. Y eso, de hecho, es un buen consejo para cualquier situación en la vida, incluso para ustedes también. Ahora, espero que hayan encontrado este video interesante y si fue así, recuerden suscribirse y dejar un comentario. Me encanta leerlos. Si quieren ver mi próximo video antes que nadie, vayan a patreon.com/join/mentorpilot y suscríbanse. Vean este otro video a continuación, es realmente muy bueno. Mi nombre es Peter Hornfeld y están viendo Mentor Pilot. Que tengan un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.